Mi esposa me propuso abrir nuestro matrimonio, y ahora que ningún hombre quiere estar con ella, me pide cerrarlo. Parte 1. Siempre creí que el amor entre mi esposa y yo era sólido. Después de 7 años de matrimonio, compartíamos risas, lágrimas y la rutina cotidiana que a veces se siente tan monótona. Pero, como en cualquier relación, siempre hay momentos de incertidumbre. Un día, mientras tomábamos un café en nuestra cocina, ella lanzó la bomba. ¿Qué piensas sobre abrir nuestro matrimonio? Me quedé helado. No supe si reírme o llorar. La idea de que mi esposa, la mujer con la que había construido una vida, quisiera explorar otras relaciones me dejó atónito. No entendía por qué, después de tantos años, sintió que necesitaba algo más. Lo discutimos durante horas. Ella decía que se sentía atrapada, que necesitaba más libertad. Yo, por otro lado, sentía que abrir nuestra relación era una traición a todo lo que habíamos construido juntos. Finalmente, decidí darle una oportunidad. Me convencí de que podría funcionar, que podría ser una forma de fortalecer nuestro vínculo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas no salieron como esperaba. Mi esposa comenzó a salir con otros hombres, y aunque al principio lo soporté, mi inseguridad creció. La idea de que ella pudiera encontrar algo mejor que lo que teníamos me carcomía por dentro. Recuerdo una noche en particular. Ella volvió a casa tarde, y el olor de su perfume no era el mismo que solía usar. Cuando le pregunté qué había hecho, me respondió que había tenido una cita. Mi corazón se hundió. La angustia y los celos comenzaron a transformarse en una sombra sobre nuestra relación. Intenté convencerme de que era solo una fase, que eventualmente encontraríamos el equilibrio. Pero cada vez que ella salía, sentía que un pedazo de mí se perdía. Al cabo de unos meses, el entusiasmo inicial por esta nueva dinámica se fue desvaneciendo. Ella parecía menos interesada en mí, y las pequeñas cosas que antes hacíamos juntos se convirtieron en una carga. La chispa que una vez iluminó nuestro hogar se apagó. A pesar de mis intentos por hablar sobre cómo me sentía, cada conversación terminaba en discusiones, con ella insistiendo en que estaba bien, que solo necesitaba un poco más de espacio. Un día, decidí seguirle el juego y dejé de resistirme a la idea. Así que hice lo que ella hacía. Empecé a salir con otras personas. Pero la experiencia fue diferente para mí. Cada vez que conocía a alguien me sentía vacío. No podía dejar de pensar en mi esposa, en lo que habíamos perdido. Lo que comenzó como un intento de experimentar se convirtió en un doloroso recordatorio de la conexión que solía tener con ella. Finalmente, todo llegó a un punto crítico cuando ella volvió a casa un domingo por la mañana. Llevaba una sonrisa, pero la luz en su mirada había cambiado. No funcionó, dijo, y esa simple frase resonó en mi cabeza como un eco. Ninguno de los hombres con los que salí quiso una relación seria conmigo. Fue un golpe devastador. La mujer que había querido abrir nuestro matrimonio ahora estaba pidiendo volver a lo que teníamos, pero para mí era demasiado tarde. Ya no podía volver a la normalidad que antes conocía. El dolor que había sentido durante los últimos meses había sido demasiado grande. Esa noche, mientras ella se acomodaba en la cama, le dije que necesitaba tiempo para pensar. Miré al techo, sintiendo el peso de la decisión que se avecinaba. Mi corazón se debatía entre el amor que aún sentía por ella y la traición que había sentido. No era solo una cuestión de abrir o cerrar el matrimonio, sino de recuperar mi sentido de la dignidad. Después de todo lo que habíamos pasado, ¿realmente podría volver a confiar en ella? Mi esposa me propuso abrir nuestro matrimonio, y ahora que ningún hombre quiere estar con ella, me pide cerrarlo. Parte 2. Con el paso de los días, mi mente continuaba atormentada por la pregunta, ¿podría perdonarla y seguir adelante? Pero cada vez que intentaba imaginar un futuro juntos, veía el dolor que había soportado y la inseguridad que me había dejado.
Mis sentimientos eran un torbellino, y la confusión se convirtió en una sombra que se apoderaba de mi vida. Fue entonces cuando, en medio de una charla trivial, ella mencionó que había encontrado a alguien más. En ese momento, una chispa de rabia y tristeza se encendió dentro de mí. ¿Por qué tenía que hacerme eso? Sentí que estaba en una especie de laberinto emocional, y cada camino que tomaba solo me llevaba a más confusión y dolor. Así que, después de una noche de reflexión, decidí que no podía seguir así. Una tarde, cuando regresé del trabajo, la encontré sentada en la sala de estar, mirando por la ventana. Su expresión era seria. Supe que este sería el momento de enfrentar la verdad. Le conté cómo me había sentido durante estos meses, cómo la incertidumbre había erosionado mi confianza en ella y en nosotros. Le dije que no podía continuar en una relación donde la falta de respeto y la inseguridad habían dominado mi vida. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras escuchaba. «Lo siento, no quise herirte», dijo. Pero en ese momento, ya no quería escuchar excusas. La realidad era que nuestra relación había cambiado de manera irreversible. Yo había intentado ser comprensivo, pero había llegado a un punto en el que la idea de abrir el matrimonio había causado más daño que bien. «Es mejor que nos divorciemos», le dije con un nudo en la garganta. El silencio que siguió fue abrumador. El dolor reflejado en su rostro me rompía el corazón, pero sabía que era lo correcto. No podía continuar en una relación que se había convertido en un campo de batalla emocional. Mi amor por ella aún existía, pero había dejado de ser suficiente para sostener lo que teníamos. Ella intentó convencerme de que podríamos encontrar una manera de hacerlo funcionar, que podríamos cerrar el matrimonio y comenzar de nuevo. Pero, ¿realmente podríamos? El daño ya estaba hecho. La idea de intentar reconstruir una relación que había sido lastimada tan profundamente me aterrorizaba. En mi corazón, sabía que lo mejor era tomar caminos separados, aunque eso significara un gran dolor. A medida que la conversación avanzaba, comenzamos a hablar sobre los detalles del divorcio. Fue un proceso difícil, lleno de recuerdos y emociones que a menudo se desbordaban. La tristeza de lo que habíamos perdido era palpable, pero también había una sensación de liberación. Mientras hablábamos, me di cuenta de que estaba listo para cerrar ese capítulo de mi vida y abrir uno nuevo, aunque el futuro se sintiera incierto. Después de esa conversación, decidí quedarme en casa de un amigo por un tiempo. La casa que una vez consideré nuestro hogar, ahora se sentía como un recordatorio constante de todo lo que habíamos perdido. Era un lugar lleno de ecos de risas y sueños compartidos que ahora se sentían vacíos. A medida que pasaban los días, empecé a aceptar la realidad de lo que estaba sucediendo. La idea de un nuevo comienzo comenzó a tomar forma en mi mente. Pero, a pesar de esa aceptación, cada día que pasaba era una batalla emocional. Sentía que había traicionado la memoria de lo que una vez tuvimos. A menudo, mis amigos me decían que había tomado la decisión correcta, pero las dudas seguían acechando. En el fondo de mi corazón, todavía había un rayo de esperanza, un deseo de que pudiéramos encontrar una manera de superar esto. Mi esposa me propuso abrir nuestro matrimonio y ahora que ningún hombre quiere estar con ella me pide cerrarlo. Parte 3. Y final. Lamentablemente, llegó el día en que formalizamos el divorcio. En la sala del tribunal todo se sintió surrealista. Miré a mi esposa y vi en su rostro el reflejo de una tristeza compartida, pero también una determinación por seguir adelante. Aunque había pasado por momentos difíciles, sabía que este era el paso necesario para que ambos pudiéramos encontrar la felicidad por separado. Después de que el juez firmó los papeles, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros, pero al mismo tiempo había una sensación de vacío. Miré a mi alrededor y vi cómo otros se abrazaban y celebraban la nueva etapa de sus vidas. En nuestro caso,
solo había silencio. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco empecé a reconstruir mi vida. Comencé a salir con amigos, a explorar nuevos pasatiempos y a redescubrir quién era yo sin ella. Sin embargo, la sombra de nuestro pasado seguía ahí, recordándome las lecciones difíciles que había aprendido. Una noche, mientras estaba en un bar con unos amigos, conocí a una mujer encantadora. Hablamos durante horas y por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de conexión. Sin embargo, la idea de una nueva relación me aterraba. Después de todo lo que había pasado, era difícil abrirme de nuevo, pero también sabía que no podía dejar que mi pasado me definiera. A medida que comenzábamos a salir, me di cuenta de que cada pequeña interacción era un paso hacia la sanación. No se trataba de reemplazar a mi esposa, sino de encontrar una nueva forma de amor. La conexión que empezaba a formarse era refrescante y me ayudaba a recordar que la vida continúa, que incluso después del dolor hay espacio para la felicidad. Con el tiempo, empecé a aprender que abrirse al amor nuevamente no significaba olvidar lo que había vivido, sino integrar esas experiencias en mi vida. Comencé a ver las cosas desde una nueva perspectiva, entendiendo que cada relación, por difícil que sea, aporta lecciones valiosas. La vida es un viaje lleno de altibajos, y cada uno de esos momentos nos forma de maneras inesperadas. En las semanas que siguieron, noté que mi ex esposa intentaba comunicarse conmigo de nuevo. Era un mensaje aquí y allá, una llamada que no respondía. A veces, la nostalgia me hacía pensar en ella y en lo que habíamos compartido, pero también sabía que regresar era un paso atrás. Tenía que concentrarme en mi propio crecimiento y en el futuro que quería construir. Finalmente, me encontré en un lugar donde podía pensar en nuestra relación sin resentimiento. La experiencia me había cambiado, y aunque a veces anhelaba la simplicidad de lo que teníamos, entendía que no podía aferrarme a un pasado que ya no existía. Acepté que mi viaje debía continuar sin ella, y eso me dio una extraña sensación de libertad. Mirando hacia el futuro, me doy cuenta de que la vida está llena de posibilidades. Aunque el camino ha sido difícil, estoy agradecido por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de reinventarme. La historia de nuestro matrimonio puede haber terminado, pero la mía apenas está comenzando. Aprendí que, a veces, cerrar un capítulo no es el final, sino un nuevo comienzo, lleno de oportunidades para crecer y amar de nuevo.